José Miguel Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, encantado. José Miguel, por supuesto no vamos a adentrarnos contigo en esa parte de indicadores puro o más macroeconómica, ¿no? Pero sí que me parecía interesante, teniendo en cuenta que el PIB se ha utilizado históricamente como indicador de los resultados económicos y, por tanto, del progreso social, ¿hasta qué medida crees tú, desde tu expertise, ¿no?, desde tu experiencia, que como sociedades empezamos a necesitar ya tener unas nuevas variables más diversas, más agregadas, que nos den una visión de conjunto, ¿no?, sobre cómo evoluciona un país y una sociedad? Es verdad que en los últimos años, bueno, pues cada vez oímos hablar más del índice de desarrollo humano, la Unión Europea tiene un indicador de progreso social, se tiene en cuenta otra serie de variables. ¿Cómo ves todo este debate? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía la ministra Calviño en cuanto a temas como el PIB se queda como algo insuficiente, y ella incluía temas como diversidad, como igualdad, aunque ella hablaba de desigualdad, como temas relacionados con el clima, con el entorno en el que vivimos y el que dejaremos a nuestros hijos. Y a mí me parece que son una serie de indicadores que llevan ya años utilizándose y que van más allá del PIB. El PIB al final es un indicador económico y es un indicador que te da unos números muy claros desde el punto de vista económico. Pero al final, cuando hablamos de bienestar, estamos hablando de un montón de factores que hacen que una persona se sienta bien. Y en esos factores vamos a incluir factores psicológicos, sin ninguna duda, factores físicos y factores también del entorno. Por ejemplo, que tengamos un clima como el que tenemos en nuestro país, que estamos casi en noviembre y en gran parte de España tenemos un sol espléndido, pues eso va a hacer que muchas personas que teletrabajan puedan decir, oye, ¿y por qué no me voy a ir yo a teletrabajar desde una de las islas que tenemos en España, o por qué no en la costa de Levante o en la zona de Andalucía o en el norte, si me gusta más la montaña? Eso, por ejemplo, va a ser un indicador de bienestar, pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, podemos hablar del optimismo de una sociedad, podemos hablar de emociones positivas y de relaciones positivas en esa sociedad, podemos hablar incluso de la capacidad de resiliencia. Es decir, todos estos indicadores ya se están utilizando en muchos países como medida más allá de lo solamente económico del bienestar. Y para mí hay un tema que es clave: la educación, que creo que también lo mencionaba la ministra, y sin ninguna duda la empleabilidad. Hablando, sé que no sé si era el presidente de la OCDE, el que también participaba, hablaban de lo importante que es el empleo. En la OCDE somos el primer país, o somos el país con el índice más alto de paro en empleo juvenil, menor de 24 años. De los 36 países que componen la OCDE, que seamos el primero en eso, ahí, por ejemplo, la parte de bienestar no se está cumpliendo en una parte que es clave, que es nuestro talento futuro, en este caso la generación Z, jóvenes entre 24 y 16 años. ¿Qué te parecen, por ejemplo, indicadores que hemos visto en los últimos años que se han hecho quizá más conocidos, ¿no? No sé si conoces la historia del índice de la felicidad que mide Bután, ¿no? Que lo utiliza como principal indicador en lugar del PIB. Como obviamente necesitamos todos los indicadores, ¿no? No es cuestión de cambiar uno por otro, sino de mirarlos de manera agregada, ¿no? Pero ¿cómo crees tú que a nosotros como sociedad, como personas que formamos parte del entorno, ¿no?, y de todas estas dinámicas, cómo percibimos o de qué manera nos afecta, ¿no?, esta forma de medir? Sin ninguna duda, como decía antes, hay muchos indicadores. El de la felicidad es otro. Fíjate, yo no he querido trabajar en él. Sí que conocía este estudio, que Bután casi siempre sale en el número 1, es un país muy pequeño. Creo que tiene un sultán, un rey, bueno, pues que al final lo que genera es un índice de felicidad, pero medido desde el punto de vista emocional, de la estabilidad emocional, del compromiso con lo que hacen, del significado o el propósito de lo que hacen, del optimismo, un poco las variables psicológicas que también se miden en otros países. A mí me parece que medirlo desde ahí, sin ninguna duda, es un... De alguna manera nos está hablando de que estamos progresando, estamos yendo más allá de la mera economía, que claro que es importante, pero fíjate, esta pandemia nos ha mostrado
que hay cosas que echábamos de menos. Salir a una terraza con los amigos. Esa experiencia nos da una felicidad tremenda, nos genera unas emociones muy positivas, nos genera una autoestima más elevada porque estamos compartiendo tiempo social con personas a las que queremos y que nos quieren. ¿Cuánto vale eso? Pues eso, desde el Big Data, claro que se está midiendo ya. ¿Cuánto vale ese tiempo que tengo para ir a una terraza con este sol que tenemos hoy a tomarme un café o una caña con amigos? Por ejemplo, otro tema importante, la gestión del estrés. Si yo estoy en un lugar donde gano mucho dinero, pero tengo un estrés que me va a llevar a que dentro de nada aparezca en urgencias con arritmias, como recientemente me contaba un directivo, eso no es un índice de mi bienestar. Yo imagínate, puedo estar ganando muchísimo dinero, pero si yo luego no tengo la salud necesaria para disfrutarlo, mi índice de bienestar va a bajar. Y por último, uno que para mí es muy importante, el tiempo. Cada vez más las empresas están trabajando en cómo reducir los tiempos que pasamos trabajando. ¿Por qué? Porque cada vez que yo tengo tiempo para otras cosas mucho más allá de solo trabajar, estoy generando un perfil más equilibrado como ser humano. Y en ese perfil más equilibrado, en las horas que luego dedico a trabajar, probablemente lo que voy a hacer es trabajar más desde el alto rendimiento. Es verdad que trabajaré menos tiempo, pero con más eficiencia y con más calidad en mi trabajo. ¿Y cuánto vale eso? Desde mi punto de vista y lo que estoy viendo en compañías que ya están trabajando desde ahí, la productividad aumenta. Son menos horas, pero más productivas, que es lo contrario de donde veníamos históricamente, del presentismo, que era algo muy cultural en nuestro país. Pues José Miguel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos tu análisis, ¿no?, desde esta perspectiva de los temas de actualidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Muchísimas gracias. Chao.